Era el día sexto. El artífice divino había observado con ternura toda cosa creada: la luz, el aire, el sol, el cielo en su inmensidad, los habitantes de las profundidades, y su corazón de Dios solo podía exclamar: bueno, cuán bueno. Mirando la tierra, un detalle más, y nuevamente se dispuso a crear, llenando de colorido la tierra firme, combinando majestuosamente las manchas del leopardo, las rayas de la cebra, el pelaje suave del oso con la piel de cascabel, y así infinidades de criaturas que dieron un toque mágico al huerto conocido como Edén. Solo un detalle más: un ser inteligente y superior a quien regalar tanta majestuosidad. Será un hombre semejante a nosotros, con hambre de amar, reír y admirar. Esta vez sus propias manos, no su palabra ni su voz, se deleitaron en crear a un hombre perfecto a su misma imagen, a imagen de Dios. Las aves parejas tienen. Escuchad el canto del ruiseñor. El macho y su hembra ya tienen su nido, un nido de amor. Pero el hombre no tiene pareja. No oigo su canto, no escucho su voz. Y entonces un sueño profundo cayó en aquel hombre, primero de Dios. Sacaré su costilla y haré la figura más bella, que a todos deslumbre por su hermosura y candor. Y formó la mujer. El sexo de tu bebé se determina durante la concepción. Hacia las 7 semanas, los ovarios o los testículos empiezan a formarse en el abdomen. Los órganos sexuales masculinos y femeninos parecen ahora iguales, porque se forman a partir de las mismas estructuras. Pero a las 9 semanas ya hay diferencias. En las niñas aparece un bultito entre sus piernas que será su clítoris. La membrana que forma una ranura debajo de este bulto se separa más y forma los labios menores. Hacia las 22 semanas, los ovarios están formados y bajan desde el abdomen hasta la pelvis. Contienen nada menos que 6 millones de óvulos. En los niños, el bultito se convierte en el pene y comienza a alargarse en la semana 12.
La membrana exterior forma la bolsa del escroto que contendrá los testículos. A las 22 semanas, los testículos ya están formados y tienen esperma inmaduro. Pronto descenderán hacia el escroto, pero será un largo recorrido. Llegarán a su destino más adelante, o en algunos niños después de nacer. Para saber si será un niño o una niña, tendrás que esperar al menos hasta las 17 semanas. Entonces, los genitales se podrán ver en un ultrasonido. Cuando nacemos, todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionan, algunos más eficazmente que otros, pero el aparato reproductor no está preparado aún para cumplir su principal función. La capacidad de procreación requiere una maduración del sistema reproductor. La etapa de la vida en que comienza esta maduración es la pubertad. La edad a la que esto ocurre es diferente para las distintas personas, pero el modo en que ocurre es muy similar en todas ellas. Para los hombres es el momento en que nuestra voz se hace más grave, los hombros se ensanchan, las caderas se estrechan y el cuerpo se cubre de vello. Y las mujeres adquieren la forma típica femenina. Se desarrollan los pechos, las caderas se ensanchan y en ambos, hombre y mujer, los órganos del sistema reproductor maduran. La función primordial de los órganos de los diferentes sistemas reproductores es producir dos tipos distintos de células y unirlas: los óvulos en la mujer y los espermatozoides en el hombre. La producción de estas células marca el inicio de la primera etapa del proceso de reproducción. Empecemos por el aparato reproductor de la mujer. Nuestros órganos sexuales principales son los ovarios. Aquí, en este par de pequeños órganos de solo unos 3 centímetros de longitud, tiene lugar el desarrollo de los óvulos. Todos los óvulos que tendremos en toda nuestra vida, varios cientos de miles, están en nuestros ovarios desde el momento de nuestro nacimiento. Pero estas células no comienzan su maduración hasta la pubertad, que sucede normalmente a una edad que varía para cada mujer, entre los 10 a los 14 años. La glándula pituitaria en la base del encéfalo comienza a enviar hormonas, aproximadamente una vez al mes, a través de la sangre hasta los ovarios. Estimulados por estas hormonas, los ovarios segregan sus propias hormonas. Un tipo de estas hormonas, los estrógenos, provocan los cambios físicos de la pubertad. Las hormonas de la pituitaria también provocan que se inicie un proceso en uno de los ovarios. Un óvulo empieza a madurar dentro de un saco llamado folículo, que se forma a su alrededor. A medida que el óvulo y el folículo crecen, se trasladan hacia la superficie exterior del ovario. Allí, el folículo se abre paso a través del ovario y libera el óvulo en un conducto. Este proceso, llamado ovulación, ocurre aproximadamente una vez al mes y generalmente tiene lugar un mes en un ovario y en el otro al siguiente. El conducto en el que entra el óvulo es uno del par de conductos llamados trompas de Falopio, que se extienden desde nuestros ovarios hasta el útero o matriz. Cuando el folículo libera el óvulo, comienza a segregar una hormona que provocará cambios en las paredes del útero. Esta misma hormona impide a la pituitaria seguir produciendo las hormonas que inician el desarrollo del óvulo y el crecimiento del folículo. Esto garantiza el que solo una célula germinal, un óvulo, recorra nuestro sistema reproductor cada mes. El óvulo comienza a desplazarse a lo largo del conducto uterino. En las paredes del útero, el revestimiento de las paredes se hace más grueso. Aparecen vasos sanguíneos en ese revestimiento que transportan sangre para nutrir a estas nuevas células. Si el óvulo no es fecundado durante su viaje a través del conducto uterino o muy poco después en el útero, no son necesarios estos cambios. Las células que engrosaron las paredes mueren y se desprenden del recubrimiento normal del útero. Los diminutos vasos sanguíneos que llevaron la sangre a estas células se rompen y liberan una pequeña cantidad de sangre. Durante un periodo de varios días, las células muertas y la sangre salen del útero y entran en el conducto llamado vagina, y desde ahí son eliminados de nuestro cuerpo. Este es el llamado proceso de la menstruación, que ocurre generalmente cada 28 días. La menstruación y la ovulación forman el llamado ciclo menstrual. Las hormonas de la glándula pituitaria son también responsables de nuestros cambios físicos y sexuales en la pubertad. Estas hormonas afectan a nuestros órganos sexuales principales, los testes. En la pubertad, que normalmente tiene lugar entre los 14 y los 16 años para el hombre, las hormonas de la pituitaria hacen que los testes comiencen a producir grandes cantidades de una hormona llamada testosterona.
Es esta hormona la que inicia nuestra maduración física y sexual. Nuestros testes, llamados vulgarmente testículos, son un par de órganos de forma y tamaño ligeramente mayores a los ovarios de la mujer. No solo generan hormonas, sino que además fabrican nuestras células reproductoras, los espermatozoides. Pero nuestros testículos, al contrario que los ovarios, se encuentran suspendidos fuera del tronco de nuestro cuerpo. Los testículos penden en un saco llamado escroto. Al estar fuera de la pelvis, la temperatura de los testículos es ligeramente inferior a la normal del cuerpo. Esta temperatura más baja es necesaria para la producción de espermatozoides sanos. Pero una temperatura demasiado baja tampoco es buena para el correcto desarrollo de los espermatozoides, y eso provocará que los músculos reflejos del escroto se contraigan de modo que las paredes del escroto se plieguen, elevando los testículos hacia el calor de la pelvis. El espermatozoide sano puede desarrollarse únicamente dentro de un margen de temperaturas muy pequeño. Cada testículo se divide en secciones que contienen túbulos, conductos largos y enroscados de diámetro microscópico. En las paredes de estos hay una capa de células especializadas que fabrican los espermatozoides. Decenas de millones de espermatozoides se producen aquí a diario en el hombre maduro. Las células en desarrollo son expulsadas de los conductos mientras nuevas células se van formando tras ellas. Los conductos transportan los espermatozoides fuera de los testículos a un conducto enrollado de más de 6 metros de longitud donde son almacenados. En este conducto almacén, el espermatozoide completa su desarrollo y adquiere la capacidad de moverse sacudiendo su larga cola. Cuando los espermatozoides abandonan nuestro cuerpo, se desplazan a través de unos conductos pasando por delante de la vejiga, que no forma parte del aparato reproductor, y entra en la parte superior de la uretra, que normalmente transporta la orina desde la vejiga. Aquí los espermatozoides se unen con las secreciones de las llamadas vesículas seminales y secreciones de la próstata y forman una sustancia llamada semen. La uretra se extiende a través del pene, y a través de este órgano es como el semen, portador de los espermatozoides, abandona el cuerpo del hombre, obligado generalmente por contracciones musculares espasmódicas de la glándula prostática y varios conductos. Estas contracciones cierran la conexión entre la vejiga y la uretra, de manera que la orina no puede fluir por ella al mismo tiempo. Durante el intercurso sexual hay aproximadamente 300 millones de espermatozoides en el semen que sale del sistema reproductor masculino y penetra en el femenino. La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y psicológico de la persona. Es la fase del desarrollo humano entre la infancia y la edad adulta. Para comprender mejor cómo y por qué se producen esos cambios, analicemos el proceso de maduración cerebral. El cerebro sigue desarrollándose de forma gradual durante la infancia y madura en la adolescencia por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca y avanza hacia la frente. El patrón de formación y maduración de las diversas áreas depende del sexo, ya que todas las células del cerebro o llevan el par de cromosomas XX o el par XY. El tamaño de diversas áreas es ya diferente en el tiempo de la gestación. En los primeros años de la juventud, esta onda de maduración alcanza las áreas frontales que controlan y aunan lo afectivo y lo cognitivo. La adolescencia es un momento crucial para la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se reordena. Unas áreas crecen, otras se reducen mediante una especie de poda de las ramificaciones que elimina lo superfluo y otras se reorganizan. De esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas, la capacidad de estudio, lectura, memoria, etc. Se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro en función de la edad cronológica. Los lóbulos parietales, encargados de la coordinación del movimiento, maduran primero. Después, maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en áreas de los lóbulos frontal y temporal, encargadas de procesos cognitivos y emocionales. Y finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos.
En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral de ambos, contribuyendo a las diferencias de desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. Pero los animales no tienen crisis de adolescencia. Solo los seres humanos están permanentemente abiertos a las influencias de la educación, la relación con los demás y sus propias decisiones. Toda experiencia humana deja huella y produce cambios persistentes en los patrones de las conexiones neuronales del cerebro, específicas y propias de cada uno según la historia de su vida. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa, se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún está madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. Aunque no de una forma tan acusada, el cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Cada vida humana es un eslabón de una gran cadena de vida que se extiende hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Una cadena que se mantiene ininterrumpida gracias a los sistemas reproductores del cuerpo del hombre y la mujer.